Le doy la bienvenida. Hoy es 26 de septiembre, jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. Celebramos en Colombia la feria correspondiente al día y suplicamos la intercesión en la memoria libre de los santos Cosme y Damián, mártires. Cosme y Damián eran hermanos gemelos, médicos de profesión y cristianos fervientes conocidos como anárgiros, que significa sin dinero en griego, porque ofrecían sus servicios médicos sin cobrar a los pobres. Aunque se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, ambos nacieron en la región de Cilicia, especialmente en Egea, lo que hoy conocemos como Turquía, durante el siglo III. Sus padres no son mencionados en los registros históricos con exactitud. Sin embargo, la tradición afirma que fueron criados en una familia cristiana, lo que habría influido en su piedad y dedicación a la caridad. Cosme y Damián vivieron en un tiempo en que el Imperio Romano aún perseguía a los cristianos. Durante el gobierno de Diocleciano, uno de los emperadores más feroces contra los cristianos, se intensificó la persecución que finalmente los llevó al martirio. Los gemelos fueron arrestados debido a su fe cristiana y su caridad. Según la tradición, el prefecto romano Licias los torturó y les ofreció salvar sus vidas si renunciaban a su fe. Pero ellos se mantuvieron firmes. Después de varios intentos fallidos de torturarlos, fueron finalmente decapitados alrededor del año 303 después de Cristo. Cosme y Damián son patronos de los médicos, cirujanos, farmacéuticos y barberos debido a su labor de curación y sanación gratuita. También son considerados protectores contra epidemias y enfermedades. En Colombia su devoción está presente en diversas regiones y hay varios templos dedicados a su memoria, especialmente en zonas rurales donde se invocan por su poder de sanación. La iglesia de los santos Cosme y Damián en Bogotá es un ejemplo de su presencia en el país. Uno de los milagros más famosos atribuidos a los santos es el de la curación del diácono Justino, quien sufría de una grave gangrena en la pierna. Según la tradición, los apóstoles aparecieron en un sueño y realizaron una operación milagrosa, reemplazando la pierna enferma por una sana de un hombre que había sido enterrado recientemente. Los santos Cosme y Damián fueron venerados poco después de su muerte, especialmente en Oriente. En el año 530 después de Cristo, el Papa Félix IV les dedicó una basílica en Roma, lo que consolidó su culto en Occidente. La rapidez con la que la Iglesia y el pueblo les dedicaron templos y los reconocieron como mártires fue un factor clave para su canonización. El ejemplo de los santos Cosme y Damián, que ofrecieron su vida no solo para sanar el cuerpo, sino también para salvar las almas, es un recordatorio de la necesidad de vivir con generosidad y desprendimiento. Su vida refleja la importancia de no vivir para uno mismo, sino para el bien de los demás, confiando siempre en el poder de Dios. Por eso, hoy 26 de septiembre, pidamos a los santos Cosme y Damián que intercedan por nosotros para que aprendamos a vivir con generosidad, desprendidos de las riquezas materiales y seamos instrumentos de sanación, tanto corporal como espiritual, en un mundo que tanto lo necesita. Que su ejemplo nos inspire a ser médicos del alma y del cuerpo para quienes sufren a nuestro alrededor. Le invito a disponer el oído, la mente, también el corazón,
para proclamar el Evangelio propuesto en la liturgia de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 9, versículos desde el 7 hasta el 9. En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura es del libro del Eclesiastés o Coelet en su capítulo 1. Hoy entramos a reflexionar sobre uno de los textos más profundos de la Biblia, el libro del Eclesiastés o Coelet. El título Eclesiastés proviene de la Septuaginta o Biblia llamada de los 70 y significa predicador o maestro, mientras que el nombre hebreo Coelet se relaciona con alguien que habla a una asamblea. Predicador, que significa asamblea o congregación. En hebreo podríamos decir Kahal. Se cree que su autor es un sabio de periodo posterior al exilio en el siglo III a.C., probablemente un hombre anciano que reflexiona sobre el sentido de la vida y las limitaciones del ser humano. Profundicemos en sus versículos. Estamos en el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículos del 2 hasta el 11. Versículo 2. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad aquí en hebreo es Hebel, que también puede traducirse como vapor, soplo, algo efímero. El predicador introduce el tema central de todo el libro: la transitoriedad de la vida y la futilidad de buscar sentido en lo material o temporal. Versículo 3. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Bajo el sol es una expresión que Coelet usa para referirse a la vida terrenal en la que el trabajo y los esfuerzos humanos parecen no llevar a resultados duraderos. En este contexto, el autor nos invita a replantearnos nuestras prioridades. Versículos del 4 hasta el 11. El autor reflexiona sobre la repetición cíclica de la naturaleza y la vida humana. El sol se levanta y se pone, los ríos corren, las generaciones pasan, pero la historia sigue. Nada parece realmente nuevo. Si queremos ver qué dice los versículos del 4 al 11, les invito a ir a sus Sagradas Escrituras para consultar el dato. O pueden escanear el código QR que aparece aquí en la portada de este video o de podcast, que ahí están consignadas las lecturas a partir del leccionario semanal de las conferencias episcopales latinoamericanas. El Eclesiastés fue escrito durante una época en que Israel ya no tenía un reino poderoso. Era una comunidad bajo el dominio de imperios extranjeros, lo que podría
haber llevado al autor a una visión algo pesimista o desilusionada del mundo. El libro responde a la incertidumbre o al deseo de encontrar estabilidad espiritual en medio de la inestabilidad política y social. Este contexto es importante para entender por qué el predicador enfatiza la futilidad de los logros humanos y la necesidad de reconocer la soberanía de Dios en todo. El autor observa cómo los imperios caen, los líderes se olvidan y los bienes materiales no traen satisfacción duradera. El tema de la vanidad es central en el Eclesiastés. Como se mencionó, la palabra hebrea hebel tiene la connotación de algo transitorio y vacío, como el vapor. Kohelet nos presenta una visión crítica de la vida humana cuando ésta se basa en la acumulación de riquezas o logros efímeros. El ciclo de la naturaleza es una metáfora poderosa de la monotonía de la existencia humana sin una perspectiva trascendente. El sol que sube y baja, el viento que gira en círculos y los ríos que corren al mar sin llenarlo simbolizan los esfuerzos humanos que parecen no cambiar nada a largo plazo. En la vida cotidiana podemos caer en la trampa de buscar la seguridad en lo material, en nuestros logros o en la aprobación social. Kohelet recuerda que estas cosas son pasajeras. La verdadera sabiduría, según el Eclesiastés, radica en reconocer la futilidad de los esfuerzos humanos. Fuera del contexto de una relación con Dios, el autor nos llama a trabajar por los bienes eternos, abandonando la vanidad que solo carcome la humildad. San Agustín, en sus Confesiones, comparte una perspectiva similar. Él experimentó la vacuidad de los placeres mundanos antes de su conversión y afirma que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Lo vamos a encontrar en el libro 1, Confesiones, capítulo 1, versículo 1. En la primera parte de las Confesiones, capítulo 1, versículo 1. Esta inquietud es el eco de la búsqueda del hombre por algo duradero, algo más allá de lo efímero que ofrece el mundo. Para San Agustín, la sabiduría del Eclesiastés subraya la necesidad de encontrar sentido y plenitud en Dios. Les voy a hacer lectura de parte del versículo 1 de la manera tan hermosa como escribe San Agustín. Grandes sois, Señor, y muy digno de toda alabanza. Grande es vuestro poder e infinita vuestra sabiduría. Y no obstante eso, os queréis alabar el nombre que es una pequeña parte de vuestras criaturas. El hombre, que lleva en sí no solamente su mortalidad y la marca de su pecado, sino también la prueba y testimonio de que vos resistís a los soberbios. Pero vos mismo lo excitáis a ello de tal modo que hacéis que se complazca en alabaros, porque nos criasteis para vos y está inquieto vuestro corazón hasta que descanse en vos. Esta es una lectura corta, minuciosa, para que se antojen a ir al libro de Confesiones de San Agustín y profundicen en cada uno de sus escritos. ¿Qué podemos concluir del relato del día de hoy? Este pasaje del Eclesiastés
es una advertencia para nosotros en el mundo moderno. La acumulación de bienes y los logros terrenales, aunque necesarios en cierta medida, no deben ser nuestro objetivo final. Coelet nos llama a enfocarnos en la búsqueda de lo eterno, a comprender que todo lo que está bajo el sol es temporal, pero nuestra relación con Dios y nuestras obras de caridad tienen un valor eterno. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿En lo que podemos poseer o en lo que podemos dar? Hoy más que nunca el mensaje de Coelet resuena: vivir con humildad, conscientes de que nuestra vida es un vapor. Pero nuestro espíritu, si está en Dios, tiene un destino eterno. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio de este texto del Eclesiastés, le respondemos con el Salmo 89 y nos unimos al sentimiento del autor sagrado para decir: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. El Salmo 89, titulado Meditación sobre la vida humana, está atribuido a Moisés. Aunque algunos estudiosos sugieren que fue compuesto en la época monárquica, quizás en tiempos de David, este salmo refleja una profunda reflexión sobre la brevedad de la vida humana y la eternidad de Dios. En él, el autor reconoce la soberanía de Dios sobre la creación y su eterno poder en contraste con la fragilidad del ser humano. El título de Moisés, hombre de Dios, que es otro de los títulos del Salmo, refleja la conexión entre Moisés como figura clave de la historia de la salvación y el mensaje de dependencia total de Dios en la vida humana. El santo llama a la humildad y al reconocimiento de la transitoriedad de la existencia terrenal frente a la eternidad divina. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 3 hasta el 4. Tú devuelves el hombre al polvo diciendo: retornad, hijo de Adán, porque 1000 años a tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia en la noche. Aquí encontramos un recordatorio del origen humilde del ser humano, creado del polvo, que en hebreo se dice afar, y de su inevitable retorno a la tierra. Este versículo subraya la brevedad de la historia humana comparada con la eternidad de Dios. El concepto de 1000 años, siendo como un día ante Dios, refleja la naturaleza intemporal del Creador. Es un eco de la inmensidad de la eternidad divina frente a nuestra fragilidad y transitoriedad. Leíamos en el versículo 3 que dice: retornad, hijos de Adán. Adán, el uso de esta palabra en el versículo 3 no solo se refiere al hombre del primer ser humano, sino que es una fórmula de recordar nuestra naturaleza terrenal, creada del polvo que volverá al polvo. Versículos del 5 hasta el 6. Los arrebatas como un sueño, son como hierba que florece por la mañana. Por la mañana florece y se renueva, por la tarde se marchita y se seca. La metáfora de la vida humana como hierba que florece por la mañana y se marchita por la tarde enfatiza la transitoriedad de nuestra existencia. Aquí se capta la fugacidad del ser humano comparada con la naturaleza perecedera de las plantas. Esta imagen bíblica refuerza el llamado a reconocer la impermanencia de la vida terrenal. Versículos del 12 hasta el 13.
Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Yahvé, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Este versículo es un ruego a Dios para que nos conceda sabiduría al reflexionar sobre la brevedad de nuestra vida. Pedir calcular nuestros años es pedir a Dios la gracia de entender nuestra existencia desde una perspectiva eterna y de discernir cómo aprovechar sabiamente el tiempo en la tierra. El corazón sensato es una referencia a la sabiduría bíblica, que consiste en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, reconociendo su soberanía sobre la vida y la muerte. Y culminamos con los versículos del 14 al 17. Sácianos por la mañana con tu amor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que descienda sobre nosotros la gracia del Señor nuestro Dios. Afianza la obra de nuestras manos. Sí, afianza la obra de nuestras manos. Aquí el salmista pide a Dios que su amor, simbolizado en el término hebreo Hesed, sacie su vida desde la mañana, es decir, desde el inicio del día o de la vida. Este amor divino trae alegría y estabilidad. Además, el salmo finaliza con una súplica para que Dios afirme el trabajo de nuestras manos, lo que puede interpretarse como un deseo de que nuestros esfuerzos tengan un impacto duradero y significativo bajo la bendición divina. Hesed, ya lo dijimos, se traduce como amor, como misericordia. Sácianos por la mañana con tu amor, Hesed, es un concepto clave en la teología del Antiguo Testamento que denota el amor fiel y compasivo de Dios hacia su pueblo. Es este amor el que puede saciarnos por la mañana y otorgar significado a nuestra existencia. El Salmo 89 prácticamente nos transforma a un tiempo en que Israel enfrentaba incertidumbres y desafíos tanto espirituales como políticos. En este contexto, el salmista reconoce que la estabilidad y el sentido de la vida solo pueden encontrarse en Dios. Este salmo refleja la sabiduría del Antiguo Testamento, en el cual el reconocimiento de la eternidad de Dios y la finitud del hombre es esencial para alcanzar una vida prudente y significativa. El autor también utiliza el contraste entre lo eterno y lo transitorio para subrayar la necesidad de vivir en la luz de la sabiduría divina, haciendo un buen uso del tiempo que tenemos en la tierra. Esto no es simplemente un llamado a la resignación, sino a una vida vivida con propósito y en dependencia de Dios. San Agustín, en sus Confesiones, se refiere a la vida humana como una serie de momentos que nos recuerdan nuestra fragilidad, pero que en la presencia de Dios encuentran sentido. Para Agustín, reflexionar sobre la brevedad de la vida, como lo hace el salmista, es un ejercicio de humildad y de búsqueda de la eternidad de Dios. En este salmo, Agustín ve una invitación a desapegarse de lo temporal y poner el corazón en lo eterno. Por otro lado, Jeremías, aunque no comente directamente este salmo, comparte una visión similar sobre la fragilidad humana y la necesidad de depender completamente de Dios. El profeta también habla del hombre como barro en las manos del alfarero, otra metáfora de nuestra temporalidad frente a la eternidad de Dios. ¿Qué podemos concluir del Salmo 89? Este himno nos invita a reconocer nuestra fragilidad y a pedir sabiduría para vivir de manera sensata.
aprovechando el tiempo que Dios nos da en la tierra. Nos enseña que la verdadera felicidad y estabilidad provienen del amor y la presencia de Dios. Este salmo nos desafía a mirar más allá de las preocupaciones cotidianas y a reflexionar sobre el sentido más profundo de la vida. Vivir en comunión con Dios y trabajar por lo que tiene valor eterno. Pidamos al Señor que, como el autor sagrado del Salmo, nos conceda un corazón sensato y que afirme la obra de nuestras manos para que nuestras vidas tengan un impacto duradero bajo su bendición. La propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio del día de hoy es la continuación del Evangelio según San Lucas, capítulo 9. El pasaje del día de hoy nos muestra a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, quien ya había mandado decapitar a Juan el Bautista en los relatos del capítulo 3, versículos del 19 al 20. Al escuchar acerca de las maravillas y la predicación de Jesús, Herodes se encuentra confuso y ansioso por conocerlo. Las reacciones de Herodes reflejan la inquietud que genera la figura de Jesús en quienes ostentan el poder y al mismo tiempo la curiosidad que despierta en aquellos que buscan respuestas más profundas. Históricamente, Herodes Antipas era conocido por su gobierno calculador y sus constantes temores de que cualquier perturbación pudiera poner en peligro su autoridad. En este contexto, la popularidad de Jesús representa una amenaza para los gobernantes que veían el poder como un medio de control. El océano es vasto y misterioso. Aunque nosotros lo veamos a simple vista y creemos conocerlo, la mayor parte de su extensión permanece desconocida. Los científicos descubren nuevos seres y fenómenos marinos a medida que se adentran más en sus profundidades. Al igual que el océano, Jesús puede ser visto desde la orilla, pero aquellos que solo se quedan en la superficie nunca comprenderán la magnitud de su poder y amor. Herodes se quedó en la orilla, buscando entender a Jesús desde una perspectiva terrenal, sin atreverse a profundizar. Del mismo modo ocurre con la vida espiritual. Requiere sumergirse más allá de la curiosidad inicial, tal como Zaqueo lo hizo al invitar a Jesús en su casa. A diferencia de Herodes, Zaqueo experimentó la libertad y la alegría que provienen de un encuentro profundo con el Salvador. Profundicemos en sus versículos. Versículo 7. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que sucedía y estaba perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Tenemos aquí la palabra griega tetrarchis, tetrarca, un título que denota un gobernante de una cuarta parte de una región. En este caso, Herodes tenía bajo su control Galilea y Perea. Aunque Herodes no era rey, sus actitudes reflejan el deseo de controlar la narrativa y la política religiosa. Encontramos en el mismo versículo: se enteró de todo lo que sucedía y estaba perplejo. Perplejo en griego sería diporín. El término griego indica más que una simple confusión. Refleja una angustia interna, un dilema mental. Herodes se encuentra en un estado de desconcierto moral y espiritual frente a Jesús. Versículo 8. Otros que Elías
había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Elías, el profeta esperado antes de la llegada del Mesías según la tradición judía, que encontramos nosotros en el libro de Malaquías en el capítulo 3, versículo 23. El hecho de que algunos piensen que Jesús es Elías resucitado revela la expectación mesiánica de la época. Interesante. En griego, Elías. Versículo 9. Herodes decía: a Juan le hice decapitar yo. ¿Quién es pues este de quien oigo semejantes cosas? Y buscaba verle. Herodes, al oír que algunos decían que Jesús era Juan Bautista resucitado o Elías, se encontraba dividido entre su culpa y su curiosidad. Esta tensión en Herodes pone en evidencia cómo el poder y la conciencia moral pueden entrar en conflicto. San Agustín, en su obra De Trinitate, comenta acerca de la ceguera espiritual de los gobernantes, que muchas veces están tan atrapados en su poder y ambición que no logran reconocer la verdad de Cristo. Herodes es un ejemplo de esto. Tuvo la oportunidad de encontrarse con la verdad a través de Juan el Bautista y de Jesús, pero su orgullo y temor le impidieron abrir su corazón a la conversión. Agustín enseña que aquellos que buscan a Cristo desde una curiosidad superficial, como lo hacía Herodes, difícilmente lograrán la verdadera libertad espiritual. El encuentro de Herodes con la fama de Jesús revela un contraste, mientras que otros como Nicodemo y Zaqueo se acercan a Jesús buscando el perdón y la salvación. Herodes lo busca desde una perspectiva superficial y política. Su deseo de ver a Jesús no surge de un corazón dispuesto a la transformación, sino de una mezcla de temor y fascinación morbosa. Jesús se convierte en una figura desconcertante para aquellos que, como Herodes, se sienten amenazados por la verdad. La pregunta de Herodes, ¿quién es este?, resuena a lo largo de los evangelios, invitando a todos, gobernantes y ciudadanos comunes, a reflexionar sobre la identidad de Jesús y lo que significa seguirlo. En la época de Jesús, ni siquiera sus mismos estudiantes, seguidores, discípulos sabían quién era Él, porque siempre y constantemente se preguntaban: ¿quién es este? En alguna ocasión dijeron: ¿quién es este que hasta los mares le obedecen? En el ministerio pastoral, especialmente en las cárceles o en contextos de esclavitud espiritual, este pasaje nos recuerda que el verdadero encuentro con Cristo no es un mero conocimiento superficial. Para aquellos que están privados de la libertad o atrapados en las cadenas de la desesperanza, la liberación viene a acoger a Jesús en lo profundo de su ser. Los sacerdotes y servidores que llevan la palabra a los centros penitenciarios están llamados a ayudar a los prisioneros a no ver a Jesús como una figura distante o famosa, sino como el libertador que trae esperanza y salvación. Jesús no tuvo un impacto en Herodes porque no hubo un encuentro íntimo. Esto nos enseña que el verdadero cambio viene cuando abrimos nuestro corazón a Jesús con humildad y arrepentimiento. ¿Qué podemos concluir? El Evangelio de Lucas, en su capítulo 9, versículos del 7 al 9, nos muestra el desconcierto de Herodes frente a la figura de Jesús. Herodes, atrapado en su poder y culpabilidad, no logra comprender la verdadera naturaleza del Salvador. Este pasaje nos invita a no quedarnos en la curiosidad superficial, sino a sumergirnos en un encuentro profundo con Cristo, donde Él pueda transformar nuestras vidas. Así como el océano guarda misterios,
que solo se revelan a quienes se adentran en él. La verdadera comprensión de Jesús y su poder transformador solo se revela a quienes están dispuestos a conocerlo más allá de las apariencias, permitiendo que Él nos libere de las cadenas del pecado y la desesperanza. Hemos llegado al final de nuestro encuentro del día de hoy. Supliquémosle al Señor que derrame su bendición abundante sobre nosotros, que nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Si le llamó la atención este relato que hoy hemos compartido con ustedes, le invito ahí al canal de YouTube, darle me gusta y contribuya en la evangelización. Comparta este podcast o este video con alguien que lo pueda necesitar. Bendiciones, felicidades. Muchas gracias por vernos, por escucharnos.